ver, vámonos a un tema complejo. Un tema, pero bien está enredado. ¿Qué pasó? De repente sale Pedro Castillo, presidente del Perú, a decir: se disuelve el Congreso y los legisladores de la China comunista vamos a armar un gobierno por decretos durante un periodo de X tiempo. Se va a convocar nuevas elecciones para renovar al Congreso. No, está muy cañón. Está muy cañón eso, la verdad. Está muy fuerte. Porque de repente, bolas. Disuelve el presidente peruano Pedro Castillo al Congreso y de repente, sin decir agua va, lo detienen. Lo destituyen y la vicepresidenta Dina Boluarte protesta como presidenta del Perú. Denle compartir a esta transmisión, amigas y amigos, porque nos vamos a ir no nada más al día en que Pedro Castillo emite este decreto de disolución del Congreso y a lo que sigue para adelante, sino nos vamos a ir un poquito para atrás también. Porque sí, hay que mencionarlo. Hay que decir, ¿quién traicionó a Pedro Castillo? Porque si no se hubiera dado la traición de una institución en particular, hoy Pedro Castillo todavía sería presidente. El Congreso estaría disuelto. Se estaría reorganizando las cuestiones en Perú. Y se estarían pensando ya organizando nuevas elecciones de legisladores. Dice este comentario, me parece importante, viene de mi querida, citando a mi querida amiga Laura Ceballos, dice: es decir que votemos por Morena, no dejan de tener mayor calificación, investiguen eso con Laura Ceballos, abogada, sí, bueno, entonces, a ver, vámonos al tema de Perú, a ver, ¿qué pasó ahí? Porque está todo muy rebuscado, está complejo, ¿qué pasó? Déjenme ver. A ver. Bien. Nos vamos a ir un poquito, pero así, poquitito más para atrás. Porque fíjense, de todos era sabido, o sea, no era ningún secreto, que el Congreso de Perú estaba inundando de derechistas. Allá sí se comieron la de vota diferido, o sea, vota por Pedro Castillo y luego para el Congreso vota por la oposición para que haya los famosos contrapesos. Ahí sí en Perú hay que decirlo, pues ni modo. Ahí sí se comieron ese plato y pues ni modo. Votan por legisladores opositores y ¡zas! Pedro Castillo empieza su gobierno, pero esta oposición no lo dejaba trabajar. Pedro Castillo toma posesión del cargo un 28 de julio del 2021. O sea, apenas el año pasado tomó posesión del cargo. O sea, un año y julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Un año, 5 meses duró su presidencia. Bueno, entonces Pedro Castillo se empieza a acercar a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, y dice, fíjense en este tuit que Pedro Castillo lanza el 1 de diciembre del 2022, es decir, una semana antes de que se diera su destitución y aprehensión por parte de la policía peruana. El grupo de alto nivel de la OEA ha ratificado que mi gobierno viene recibiendo ataques desestabilizadores por un grupo político que hasta hoy desconoce el voto popular y pretende vulnerarlo. Es decir, la OEA, la Organización de Estados Americanos, presidida por Luis Almagro, ya había admitido públicamente en un documento oficial y después de un análisis profundo, para eso son los grupos de alto nivel, que en Perú la derecha le estaba jugando choco al presidente y que no lo dejaban trabajar. O sea, ya la OEA lo había dicho. Y continúa el hilo. Número 2. Ratifico que a pesar de todo seguiré trabajando por la vigencia del Estado constitucional de derecho, el equilibrio de poderes, la democracia fundada en la voluntad popular y por un país próspero que respeta a los poderes del Estado. O sea, a pesar de la mala leche, todavía Pedro Castillo una semana antes estaba diciendo que sí, que estaba dispuesto a seguir trabajando incluso con los que le tiraban calabaza. Tercer tuit del hilo. Siguiendo con el espíritu con el que inicié mi gobierno y que está expresado en las recomendaciones de la OEA, y esto es importante porque se ha dicho, Luis Almagro salió a declararlo públicamente, que Pedro Castillo no estaba siguiendo las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos, la que le hizo el grupo de alto nivel.
Pero resulta que aquí está diciendo, y lo vuelvo a citar, siguiendo con el espíritu con el que inicié mi gobierno, que está expresado en las recomendaciones de la OEA, o sea, ya existían tintes de estas recomendaciones en el gobierno de Castillo. Hago un llamado a los titulares de las instituciones del Estado y a los líderes políticos y sociales del país para dialogar y asegurar la gobernabilidad. Bueno. Y último tuit del hilo. Así como a rechazar la desestabilización. Venga de donde venga. Es momento de dar una solución rápida a las necesidades de nuestro pueblo postergadas por muchos años. El Perú nos necesita a todos. Hashtag siempre con el pueblo. O sea, más claro ni el agua. Esto es con respecto a lo que estaba pasando una semana antes. Luego viene el 7 de diciembre por la mañana. El presidente Castillo emite un decreto. Da un mensaje a la nación y dice, ¿saben qué? Básicamente con esta gente no se puede trabajar, así que vamos a hacerlo de otra manera. Este fue el mensaje, amigas y amigos, que emitió el presidente Castillo, en el que daba a conocer las condiciones en las que se iba a gobernar a partir de ese momento. Dice el tuit dice Bruno Asgarcini. Pedro Castillo disuelve el Congreso hasta nuevas elecciones y decreta el estado de excepción. Se decreta el toque de queda hasta hoy, miércoles 7 de diciembre. Se declara en reorganización el sistema judicial y el Tribunal Constitucional. Vamos a escuchar este mensaje del presidente Castillo, que fue lo que detonó la bomba en su contra. Atención al reclamo ciudadano. A lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia. Aquí hay que mencionar algo, amigas y amigos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otra serie de legislaciones de carácter internacional considera el derecho de un mandatario o quien corresponda de declarar un estado de excepción. Es decir, un tiempo determinado en el que se gobernará no de la forma convencional con los poderes de la Unión y haciendo consensos, sino emitiendo medidas directas del mandatario en turno, que puede ser el presidente de la República, puede ser un primer ministro, puede ser un rey, puede ser un emperador, por ahí, no, emperadores ya no quedan, eso sí, no, me estoy yendo por príncipes, etcétera, etcétera, ¿no? Toda aquella persona que haya firmado y ratificado la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos y Políticos y otra serie de legislaciones internacionales en estas materias, puede declarar legalmente, apegada a derechos humanos, un estado de excepción. Entonces es importante decir que lo que hizo Pedro Castillo no era algo que estuviera fuera del Estado de Derecho, o sea, estaba actuando conforme a dos cosas: a lo que la Constitución de su país le permite, que si lo dice el presidente puede declarar estado de excepción y puede disolver al Congreso, y dos, apegado a derecho internacional. A cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán
todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Bueno, este es un fragmento donde el presidente Castillo llama a la ciudadanía pues a integrarse de manera constructiva a esta nueva medida temporal de gobierno. Ahora, ¿qué tiene que incluir un estado de excepción? Que tiene que ser por un periodo de tiempo determinado. ¿Cómo se va a gobernar? Se va a gobernar a través de decretos ley. Es lo que aquí en México conocemos como decretos presidenciales. Es decir, cuando se tengan que emitir algún tipo de decisiones de gobierno, es el presidente y su equipo de asesores quienes las van a dictaminar, y es el presidente el que va a dar la cara y va a emitir el decreto. Allá le dicen decretos ley. No se puede suprimir a las fuerzas del orden totalmente, sino que debe de haber un mínimo. Y dijo qué es lo que se va a combatir en concreto, ¿no? Se va a combatir la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico. Y enfatizo, llama la atención que dijera que se iba a combatir la corrupción con las fuerzas del orden, incluidas las fuerzas armadas. Yo pienso, amigas y amigos, que ese fue el segundo punto que puso un clavo al ataúd político de Pedro Castillo. Disolver el Congreso y además decirles, se van a utilizar la fuerza pública en contra de la corrupción. Y miren, que cómo han jodido de un hilo al presidente López Obrador acusándolo de militarizar al país. Y aquí el presidente de Perú apelando a la fuerza pública, entre ellas a las Fuerzas Armadas, para combatir la corrupción, declarando un estado de excepción. ¿Qué tan cabrón estaría la situación en Perú? ¿Qué tanto no lo dejaban trabajar? Que apela a las Fuerzas Armadas incluso para combatir la corrupción. Y no hay que ser ningún genio ni científico de la NASA para darse cuenta que la oposición peruana le estaba haciendo la vida imposible a Pedro Castillo. Estaba haciéndole la vida de cuadritos. ¿Cómo nos enteramos? Pues bien sencillo. La oposición la cajeteó y gacho cuando Pedro Castillo pide permiso para salir de Perú y recibir en México la presidencia de la Alianza del Pacífico, que hasta este momento todavía sigue encabezada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Le tocaba a Perú recibir la nueva estafeta, pero se atraviesa este evento y hasta ahorita pues está Pedro Castillo en una situación complicada, pero pues sí podría recibir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, o sea, sin mayor bronca, ¿no? ¿Por qué le hicieron lo que le hicieron? ¿Quiénes son los principales integrantes de esta alianza? Hay varios países latinoamericanos, pero los más relevantes, ¿cuáles son? México, Argentina, Colombia y Chile. 4 países de América Latina son los más relevantes. ¿Y qué iba a representar esto? Le iban a dar el espaldarazo a Pedro Castillo, el respaldo, e iba a regresar a Perú fortalecido. ¿Y con qué cara la oposición peruana le iba a seguir haciendo la vida imposible a Pedro Castillo cuando lo recibieron y respaldaron los presidentes de las 4 potencias latinoamericanas? Boric de Chile, Petro de Colombia, Fernández de Argentina y López Obrador de México. No le dan el permiso. ¿En qué país que se jacta de ser democrático el Congreso no le da permiso a su presidente para recibir, valga la redundancia, la presidencia de una institución de carácter internacional que le aporta fortaleza al Estado de Derecho peruano? Solo un Congreso que está empeñado en hacerle la vida imposible al presidente en turno. Solo un Congreso así sería capaz de hacer esa barbaridad. Fue un paso que les va a salir carísimo. Que no midieron que el presidente López Obrador no nada más suspendió la visita, sino que consulta con sus pares, Boric, Petro y Fernández, o sea, Chile, Colombia y Argentina. ¿Qué hacemos? No, pues no la vamos a entregar. De momento no la vamos a entregar. En lo que checamos y definimos, apegado a la ley correspondiente, ¿qué se puede hacer? No le podemos
entregar la presidencia de un organismo internacional a una persona que va llegando y que además llegó como producto de una artimaña constitucional. Bueno, luego ¿qué sucedió? Viene el movimiento en Perú y cuando el presidente Castillo se estaba moviendo en su automóvil, le cierran el paso, la policía lo detiene, lo ingresa a una comandancia de policía y lo declaran preso, así como que, ¿qué pasó? ¿En qué momento sucedió, no? ¿A dónde iba Pedro Castillo? No se sabía hasta ese momento. Existía el rumor de que había pedido asilo político a México y que iba rumbo a la embajada de México en Perú. Y ojo, aquí, ¿qué hicieron los peruanos de derecha? Fueron a cercar la embajada mexicana a tal grado que pues, atravesaron vehículos para impedir el paso. Eso ya no nada más fue un movimiento en contra del presidente en turno, sino que además fue una agresión en contra de una sede diplomática, recordando que las embajadas y los consulados de los países son tierra nacional en un país extranjero, es decir, es una extensión de México. Tanto que si un niño o una niña naciera en una embajada o consulado mexicano, por ese solo hecho será declarado ciudadano mexicano. Bueno, dice el periódico Regeneración MX, el presidente López Obrador confirmó que Pedro Castillo, expresidente de Perú, le habló a su oficina para solicitar asilo a México, pero no se pudo concretar. Aquí en la conferencia matutina de prensa del 8 de diciembre del día siguiente, el presidente López Obrador declara que efectivamente sí se pidió el apoyo de México en este sentido. Corre video. Y cuando me imagino ya él siente que lo van a destituir, pues toma una decisión de desaparecer el Congreso, pues eso lo que precipitó pues fue su destitución y además les dio el argumento, entre comillas, porque se vuelven pues muy constitucionalistas, muy respetuosos de la legalidad, para destituirlo. Entonces habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada, con policías y también con ciudadanos, rodearon la embajada y él ya creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron. Aquí incluso el propio presidente López Obrador está declarando que sí se bloqueó la embajada. De hecho están los videos donde se ve la sede de la embajada mexicana y está la camioneta que está bloqueando uno de los dos sentidos de la calle. Afuera, enfrente de la embajada, está la embajada y enfrentito, en el camino que va en el sentido opuesto, ahí estaba la camioneta parada. Había mucha gente, ahí están los videos de gente parada fuera de la embajada bloqueando la entrada para evitar que se pudiera ingresar. Ya más adelante se difunde, sí alcanzó a salir, pero lo detuvieron en el camino y luego pues sí se hizo imposible. Aunque hubiera podido llegar, no hubiera podido entrar. Obvio, pues claro, los medios de comunicación no se pueden quedar. Y resulta que la prensa internacional empieza a difundir la información porque quieren vender la imagen de Pedro Castillo como un dictador, no como un presidente víctima de los embates de la derecha que no lo deja trabajar.
Dice esta notita, dice, la voy a poner tantito para que la veas, dice... Qué bárbaro, qué irresponsable declaración. Madurez democrática, eso fue lo que demostraron las Fuerzas Armadas peruanas con la salida de Pedro Castillo, según abogado constitucionalista. A ver, canijo. Pedro Castillo no salió, a Pedro Castillo lo destituyeron. Miren cómo están utilizando ya la narrativa tramposa. La salida de Pedro Castillo, no ni madres. Dígalo, no les dio frío ir a detenerlo, meterlo a prisión e imponer una presidenta utilizando mañosamente la Constitución peruana. Pues ya, así que no les dé frío decirlo completo. A Pedro Castillo no salió. A Pedro Castillo lo destituyeron. Y fíjense cómo aquí con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Híjole, chécate esta. Qué vergonzoso prestarse a una postura de este tipo. Malo. Ahora, ¿la oposición está tan segura de tener apoyo popular? Pues le hubieran entrado a nuevas elecciones y se acabó el problema, pero no. Vamos a ver aquí estas declaraciones, y lo voy a decir con todas sus letras, chayoteros peruanos. No lo digo yo, chayoteros en Perú. Abogado Luciano López, su reflexión final, por favor. Bueno, en principio creo que como ciudadano cabe felicitar la decisión, el respeto y el honor con que han actuado el día de hoy las Fuerzas Armadas. Creo que ellas han sido clave para restaurar el orden democrático, el orden constitucional, en un momento en el que el expresidente y hoy golpista Pedro Castillo decidió pues pasar la raya, como se dice, e ingresar a una figura delictiva por la que hoy está preso y va a tener que asumir las responsabilidades de ley. Creo que las Fuerzas Armadas hay que saludarlas porque han mostrado una madurez democrática necesaria en el Perú. A ver, que alguien me explique. Lo voy a volver a poner este pedacito porque, hijo. Chéquense lo que dice un abogado constitucionalista hablando de actos delictivos por algo que permite la propia Constitución peruana. Creo que como ciudadano cabe felicitar la decisión, el respeto y el honor con que han actuado el día de hoy las Fuerzas Armadas. Creo que ellas han sido clave para restaurar el orden democrático, el orden constitucional, en un momento en el que el expresidente y hoy golpista Pedro Castillo... O sea, llama a Pedro Castillo golpista por hacer algo que su Constitución le permite. Claro, habrá que analizar el texto constitucional un poquito más a fondo, pero de lo que vimos, el presidente tiene la facultad de disolver al Congreso y obviamente declarando un estado de excepción, se pueden tomar ciertas medidas en materia de ejercicio de la autoridad y de Estado de Derecho. No lo digo yo, lo dice también el derecho internacional, al que seguramente está suscrito y ratificado Perú. Pero ya llamar golpista al presidente Castillo por hacer uso de un derecho, una facultad constitucional, eso es grave, ¿no? Y luego decir que los militares restablecieron el orden democrático. ¿Cuándo se ha visto que los militares sean la vía para restablecer el orden democrático? Los militares son un instrumento, no son la vía, no son el camino para restablecer el Estado de Derecho y luego de ahí pasar al Estado democrático. ¿Vale? Estado de Derecho, digamos que es el general, y luego ya el particular sería el orden democrático, o sea, el gobierno del pueblo. Pero aquí vemos claramente que, ahorita vamos a ver más adelante, ahorita ya en un minutito, que pues el pueblo pues no está de acuerdo con la decisión. Decidió pues pasar la raya, como se dice, e ingresar a una figura delictiva por la que hoy está preso y va a tener que asumir las responsabilidades de ley. Creo que las Fuerzas Armadas hay que saludarlas porque han mostrado una madurez democrática necesaria en el Perú. Y lo segundo, en la línea de lo que ha mencionado Rosa María, creo que nos toca a los ciudadanos ser muy activos para tratar de promover, de impulsar estas necesarias reformas que al menos en este espacio de transición las fuerzas políticas, tanto en el Ejecutivo de cara a la señora Boluarte, ahora nueva presidenta, y el Parlamento Nacional tengan que escucharnos y aprobar estas reformas que son necesarias, que tienen que ser el inicio de un cambio en el país tan necesario que hoy urgimos los peruanos. Carajo, parece que estoy escuchando un discurso de algún legislador, un abogado panista, qué bárbaro. O sea,
Si lo escuchamos, es todo el sonsonete, nada más que con el timbre propio de los peruanos, que no, restablecer el Estado de Derecho y las reformas que el país necesita. Parece que estoy escuchando un panista en México, qué bárbaro. Y por experiencia les digo, ¿qué problema tan complejo? Complejo es decir que Pedro de Castillo tenía el 100% de razón como complejo. Es decir, que es un golpista y un cuasidelincuente, como lo dijo. Y todavía el entrevistador, no, hay que aplaudir a las Fuerzas Armadas. Pero qué bárbaro. Y yo pensé que no había chayoteros en otros países. Bueno, Alberto Fernández, el presidente de Argentina, cuando vino a México y estuvo en una mañanera, dijo, ¿no? Yo pensé que los medios corporativos de comunicación vendidos solo estaban en Argentina, pero ¿qué creen? Que ya me los encontré aquí en México. ¡Qué bárbaros! ¡Qué fuerte! Y parece que también los tenemos en Perú. Sí. Y también los tenemos en Colombia. Recordemos cómo a través de los medios de comunicación corporativos se le hace una guerra mediática a Gustavo Petro. ¡Qué intenso! Y luego, ¿qué onda? ¿Qué sucede? Le preguntan al presidente López Obrador, porque es importante en lo que a Latinoamérica corresponde, que México reconozca al nuevo gobierno. Y entonces le preguntan al presidente López Obrador por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Y entonces esto es lo que responde la conferencia matutina. Digo, a pregunta de Dalila Escobar, de la revista Proceso, que es una reportera que, bueno, trata de meter a tiro. Son preguntas mañosas, tramposas, medias golpistas. Y entonces, híjole, le pregunta básicamente que si va a reconocer a la presidenta de Perú. Y le dice, le da una respuesta muy a su estilo, pero yo aquí les adelanto. Si cuando se declaró ganadora Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, y todo el mundo ya lo andaba felicitando y reconociendo, el presidente López Obrador, junto con el presidente de China y el presidente de Rusia y otros mandatarios de otras latitudes del planeta, se negaron a dar su reconocimiento a Joe Biden, sino hasta que la autoridad electoral declarara el triunfo formalmente, y estamos hablando del presidente gringo, uno de los países más poderosos del mundo, y que le bastaría mandar a un destacamento militar para aplastar a un país, o varios destacamentos, pues ya sabemos cuál es su tradición. Si no lo hizo con Biden en Estados Unidos, ¿por qué lo tendría que hacer con Dina Boluarte? Perdón. Pero el presidente, pienso yo, que está haciendo lo correcto. Como no dio su respaldo al gobierno golpista de Yanine Áñez en Bolivia, cuando deponen a Evo Morales, nada más que Evo sí alcanzó a salir del país, se le dio asilo político en México y posteriormente en Argentina. Si no se hizo con el de Yanine Áñez, si no se reconoció luego a Joe Biden, sino hasta que lo declaró una autoridad electoral, ¿por qué carajos tendríamos que darle el reconocimiento a Dina Boluarte en Perú? Varios gobiernos en el mundo han reconocido ya la llegada de este nuevo gobierno porque ellos consideran que está pegado a la Constitución todo lo que ha sucedido. Sí, son varios gobiernos, pero México es México. Y somos libres, y somos independientes, y somos soberanos, y tenemos una tradición de política exterior. Y no nos gusta el seguidismo. Sigue en pie también el ofrecimiento de asilo para Pedro Castillo, en caso de que pudieran, todavía falta que la Corte. Es parte de nuestra tradición. No, y cómo se me va a olvidar de que cuando fuimos a rescatar a Evo, las élites del Perú nos prohibieron el uso del espacio aéreo, nos prohibieron que cargáramos combustible, como al mismo tiempo Bolsonaro y el presidente de Paraguay permitió que aterrizara el avión en su territorio.
Me voy a quedar callado. Ya se me olvidó. Y vemos aquí como si había duda de que la derecha peruana es golpista, aquí el presidente López Obrador está compartiendo su experiencia de cuando fueron a rescatar literalmente a Evo Morales, como el gobierno, bueno, no el gobierno, sino, sí, como lo dice la élite peruana, no permitió que se utilizara el espacio aéreo de su país para rescatar a Evo. Y mejor gobiernos de derecha, como el de Paraguay o el de Brasil, encabezado por un presidente considerado fascista incluso, Jair Bolsonaro, él no nada más dio chance de usar el espacio aéreo brasileño, sino que además permitió que el avión aterrizara y cargara combustible. Me dicen por aquí, de hecho, Evo es una historia muy distinta. Sí, a Evo sí lo trataron de matar. Y hasta ahorita a Pedro Castillo, ¿no? Pero pues, viendo cómo son, y viendo los estragos ciudadanos, y viendo lo estúpida que es la oposición allá, no me extrañaría que atentaran contra su vida. Porque digo, si tienen a los ciudadanos en las calles multitudinariamente exigiendo la liberación de Pedro Castillo y que se convoquen nuevas elecciones, y la derecha se resiste a acatar la exigencia ciudadana, pues no dudemos que también intente atentar contra la vida de Pedro Castillo. O sea, no sería nada extraño. Sinceramente, ¿eh? No nos pongamos la venda de los ojos. Dictador, no, ni madres. Suponiendo sin conceder que Castillo hubiera actuado equivocadamente, que yo pienso que la primera equivocación que tuvo Castillo fue confiar en la OEA, la derecha también está actuando de una manera cuestionable también. Lo declaran, y fíjense por aquí, ya para responderle al señor Álvaro, lo destituyen por incapacidad moral. O sea, ¿no encontraron algo más sólido? ¿No encontraron algo más sólido que lo de incapacidad? Y no lo digo yo, lo dice el documento de destitución, que se le destituye por incapacidad moral. O sea, ¿qué es eso? Es como aquí en México había un delito, ya no existe afortunadamente, que era el de la alteración de la paz pública. O sea, ¿qué es alteración de la paz pública? Daño moral. ¿Qué es el daño moral? O sea, dice el documento, no dice capacidad, pues así lo exhibieron, ¿eh? Los medios de derecha aquí en México, los medios corporativos de comunicación, así lo están exhibiendo por incapacidad moral, así lo exhiben. No sé si están, bueno, para no variar que estuviera mintiendo, pero se me hace raro que un medio de comunicación corporativo de derecha en México le estuviera haciendo la mala leche a un medio corporativo de comunicación de derecha en Perú. No sé. Eso es lo que hasta ahorita se ha declarado, es lo que se ha dicho, no me lo estoy inventando yo. Si yo estoy hablando de esto es porque ya vi varios noticiarios, leí varios artículos, o sea, consulté varias fuentes diversas y la razón primordial es el de incapacidad moral. Forbes. Es un medio de derecha, pero de derecha. Congreso de Perú destituye a Castillo por permanente incapacidad moral, es detenido por la policía. El Pleno del Congreso destituyó al mandatario Pedro Castillo por permanente incapacidad moral con 101 de 130 votos a favor. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la revista Forbes. Un medio de derecha. Vamos a ver otro. Y además Forbes es un medio internacional. Tiene sede en México, pero es un medio de comunicación internacional. No me vayan a decir que la Deutsche Welle es de izquierda, por favor. Congreso destituye a Pedro Castillo en moción de vacancia. Dice: el Pleno del Congreso de Perú destituyó este miércoles 7 de diciembre del 22 al presidente Pedro Castillo por permanente incapacidad moral con 101 de 130 votos a favor, después de que éste anunciara la disolución del legislativo y declarara un gobierno de excepción de emergencia, lo que ha sido calificado como un golpe de Estado por diferentes miembros del gobierno, incluida la vicepresidenta Dina Boluarte, quien deberá asumir la presidencia a las 3 de la tarde, hora local, de acuerdo a la Constitución. O sea, no es algo
que estamos diciendo, pues es que se le está sacando de la manga. No. Miren, me acabo de encontrar, aquí está, ya decía yo que lo había visto en algún lado. Dice, esta es una copia del documento, no me lo estoy sacando yo de la manga. Dice, resolución del Congreso 001-2022-2023-CR. El presidente del Congreso de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la resolución del Congreso siguiente. Resolución del Congreso que declara la permanente incapacidad moral del presidente de la República y la vacancia de la presidencia de la República. Que ante la grave situación generada por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento de forma inconstitucional. Que el mensaje a la nación realizado el día de hoy, el ciudadano Pedro Castillo Terrones ha intentado usurpar funciones públicas, impedir el funcionamiento de los poderes del Estado y violentar el orden establecido de la Constitución Política. Que el artículo 46 de la Constitución Política establece que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, cosa que pues es falsa porque el gobierno de Pedro Castillo fue elegido democráticamente, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes, que son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Que ante la flagrancia de los actos delictivos cometidos por el ciudadano Pedro Castillo corresponden que se adopten las medidas contempladas por la Constitución Política en defensa de la democracia y el Estado de Derecho. ¿Sabes? Y me supongo que es muy democrático estar bloqueando embajadas, sea una cuadra o sea en la puerta. Ha de ser muy democrático, supongo. Pero aquí lo dice, es un documento oficial. El Congreso declara la permanente incapacidad moral. O sea, si tienen tantas evidencias y entre comillas sólidas, ¿por qué declararlo incapaz moralmente? ¿Por qué? ¿Por qué utilizar algo tan subjetivo? Amigas y amigos, sinceramente. Por eso digo que es muy fuerte lo que está sucediendo allá. Luego, ya para ir cerrando esta parte, días después de que Dina Boluarte tomara posesión de la presidencia de la República del Perú, sale a decir pues que en México, en Perú, espera al presidente López Obrador con los brazos abiertos para que entregue la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Así como que, güey, ¿en qué mundo vives? Tu país acaba de pasar por una transición violenta, no voy a decir si democrática o de golpe, simplemente una transición violenta de un presidente a otro, y esta señora quiere que como si nada, ya borrón y cuenta nueva. Dice aquí el tuitero Alexis Daniel, @social de demócrata_bajo. Dina Boluarte, te recomiendo que esperes sentada la llegada del presidente AMLO al Perú, porque eso nunca pasará. Nuestro presidente nunca ha viajado a América del Sur durante su gobierno y menos lo hará para validar un golpe de Estado. Vamos a ver qué dijo la presidenta Boluarte. Efectivamente, la inestabilidad política en el país no es de ahorita, es de tiempo atrás. Tenemos, como usted bien ha dicho, 6 presidentes que van pasando. El tema de adelanto de elecciones, ya lo contesté hace un minuto. Las relaciones con los países de la región tienen que seguir siendo las más idóneas, las más hermanadas, y lo que hemos tenido conocimiento, la entrega pro tempore que iba a ser este 14 de diciembre, ya estamos reuniéndonos con la vicecanciller para poder tomar nota. Creo que solamente está corriendo en el tiempo, o como ahora ya no hay una vicepresidenta que pueda quedarse al cuidado del despacho presidencial y pueda viajar a recibir este encargo tan importante para Latinoamérica, esperemos que en todo caso el presidente AMLO, como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir esto. Acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos y con el cariño de todos los peruanos, y si no, estaremos haciendo vía Zoom la entrega de la presidencia pro tempore para el Perú. O sea, o vienes a Perú o me la entregas por Zoom. ¡Qué falta de seriedad de esta señora! ¡Qué fuerte, qué intenso! Y todavía hay aquí en el chat quien está defendiendo lo que se le hizo al presidente Castillo, que está en juicio, o está en un proceso abierto. Digo, tampoco vamos a decir, ya lo crearon culpable. No, está en un proceso abierto judicial. O sea, todavía esta señora pretende que el presidente López Obrador vaya a entregarle las cosas o que se lo haga por Zoom. ¿En qué mundo viven, de verdad? Parece que los panistas gobiernan en Perú. Se los juro que estoy pasmado. Y eso que ya escuché esta declaración de perdida unas 4 o 5 veces. ¿Qué tamaño de cinismo? Acaba de decir que hay inestabilidad política.
Acaba de decir que la inestabilidad es de tiempo atrás, pero que le entreguen la presidencia pro tempore del organismo internacional. Carajo, no puede manejar la estabilidad en su propio país. Acaba de aceptar la presidencia en una transición violenta y quiere que se le entregue la presidencia de un organismo internacional. No, está como que un poquito toc. No, mira, me dicen que si no vi el mensaje a la nación, supongo que el de Dina Boluarte. Mira, ya lo vi y no necesito ver más. No necesitamos ver más. Está claro que la derecha peruana es muy, muy parecida a la derecha mexicana, solo que hacen más estupideces que la mexicana. Sí, o sea, se requiere no tener astucia política para detener y destituir a Pedro Castillo como lo hicieron. Así, de ese tamaño. Había formas de hacerlo, pero pues dicen aquí que porque anunció un golpe de estado, no anunció un golpe de estado, anunció una serie de medidas que le otorga a su propia constitución. Es como cuando me dicen que Maduro es un dictador. No me cae bien el señor, pero yo he checado la constitución venezolana y Nicolás Maduro, la enorme mayoría de las decisiones que toma, las toma conforme a lo que su constitución dice. Dice, veo que tus palabras claves son de derecha. No dije que la derecha sea mala, dije que la derecha es estúpida. Se requiere de una derecha inteligente para poder hacer las cosas. No dije que la derecha sea mala, no, la derecha es estúpida. Así como... Es más, miren, he visto más inteligencia en la ultraderecha de Vox en España que en la derecha latinoamericana en México y ahorita por lo que estoy viendo en Perú. O como cuando trataron de matar a Cristina Fernández. ¿Qué cabeza cabe? Cabeza, amigas y amigos. Ya para finalizar, digo, ya que están diciendo que esto que es un golpe de estado, que no sé qué, y que esto y que el otro, yo me pregunto, si es un golpe de estado y se pretendía establecer una dictadura, ¿por qué hay una serie de ciudadanos, millones de ciudadanos exigiendo la liberación de Pedro Castillo, tanto de zonas urbanas como de zonas rurales? Vamos a ver aquí, me encontré, hay que poner en Twitter Pedro Castillo y hacer una cantidad de material que hay para aventar para arriba. Vamos a ver algunos videos ya para cerrar esta sección dedicada a esta transición. No voy a decir golpe de estado, voy a decir transición violenta, porque eso sí es una transición de gobierno violenta, eso sí. Entonces vamos a ver, dice aquí Catrina Norteña, que es una compañera tuitera mexicana, pero que se caracteriza por verificar información antes de publicarla. Dice, valiente declaración por parte de Betsy Chávez justo afuera de donde se encuentra ilegalmente detenido el presidente democráticamente electo Pedro Castillo. Y no está diciendo ninguna mentira, Pedro Castillo sí fue democráticamente electo. Bien, va material. Hermanos, hemos tenido 2 muertos en Andahuayla. 2 hermanos policías que visten este uniforme para defender el orden interno. Sin embargo, aquí los responsables son la clase política. Los responsables es la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esta fiscal de la Nación, que seguramente va a pedir mi prisión preventiva. No me importa que pidan mi prisión preventiva. Porque no podemos quedarnos callados. Esta corrupta, esta fiscal de la Nación, esta Blancanelia Colán 2.0, es la responsable de las muertes en nuestro país. Porque ha dictado una detención preliminar contra el presidente de la República, no respetando su inmunidad presidencial. Esta fiscal de la Nación está siendo respaldada por el grupo de Congreso golpista, que nunca dejó gobernar al presidente desde el primer momento, que han hecho una serie de grupos de investigación, primero porque no aceptaron los resultados de las elecciones del año 2021. Esta fiscal de la Nación, a quien yo he presentado sendas denuncias constitucionales, ha encontrado una razón absurda, como la rebelión, como la conspiración. ¿En qué momento nos hemos levantado en armas? Esa señora es la que hace levantar en armas a este país. No le importa sacrificar la vida de los hermanos policías. Tenemos este primer comentario. Aquí tenemos otro. Es que hay muchos. Dice aquí, reportan 20 heridos durante protestas. Esto es de el sábado 10. Dice, sigue creciendo la movilización y bloqueos de rutas en Perú. Piden elecciones generales, cierre del Congreso, la libertad de Pedro Castillo. Dina Boluarte juramentó hoy su gabinete, pero la crisis sigue abierta. Pueden seguir a Huayca, Perú. Bueno.
Bien, esto es lo que, esta imagen ya se ha visto desde hace varios días. Bien, corre el material. Ya va comenzando para... Así es. Amigos oficiales, buenas tardes. Amigo, ¿nos puede decir? Amigo, ¿nos puede prestar algunas declaraciones? Así es, amigos, acá hay un efectivo policial que ha sido apresado por los manifestantes, quien está acá sobre la garita para que pueda prestarnos. Amigo, ¿nos puede declarar? No, al parecer no quiere hacer las declaraciones del caso. Y aquí vemos otras imágenes. Dice 9 de diciembre, ya inició una fuerte represión policíaca contra los manifestantes que apoyan a Pedro Castillo en Perú. Golpe de Estado en Perú. Fue contra Castillo, piden su liberación. Pensaron que el pueblo se mantendría en silencio. Nuestro presidente de República, Pedro Castillo, él ha cumplido la petición, la voz del pueblo, que el pueblo pedía al cierre del Congreso. A nosotros no nos representa esa traidora, ese cómplice de neoliberal, del monopolio de los fujimoristas, del golpe congresistas. Ellos autoproclamaron como presidenta. Es un títere del Congreso. No es una persona que realmente está hablando por el pueblo, no, eso es mentira. Es un títere, es una traidora. Eso es lo que es. El Congreso ahorita ya está disuelto, ya se disolvió. Y la presidenta que ahorita le han puesto, esa señora Dina Boluarte, es una usurpadora. Esa señora no la reconoce el pueblo peruano. Aquí vemos otras manifestaciones, ya con respuesta de la fuerza pública peruana. Vas a saber cómo hay humo en las calles. Hay gas lacrimógeno probablemente, pero yo me pregunto cuánto tiempo van a tardar en utilizar fuerza letal. Sinceramente. Y así podemos encontrarnos varias manifestaciones. Hay mucho video, hay mucho material que ha sido grabado. Vemos cómo la gente, yo lo veo, miren, yo no soy peruano, pero yo cuando veo de repente algunas personas, se llega a notar cuando alguien es de ascendencia indígena y vive en una zona rural, y cuando alguien vive en una zona urbana, aunque tenga ascendencia indígena, se nota. Y les digo porque yo viví en México un año en una zona indígena, por eso hay detalles que no pasan desapercibidos en ese sentido. Dice, lo último, dice, desde Bagua, líder de la nación, a Guajún, han tenido que pasar 200 años de martirio, saqueo, abuso. Gracias a nuestro hermano campesino Pedro Castillo Terrones, nos está dando la oportunidad de salvar nuestra patria. Somos nosotros los que tenemos que cerrar el Congreso. ¿Ya ven por qué les digo que la derecha peruana es estúpida? Están orillando al pueblo a realizar una movilización ya un poco más agresiva. Han tenido que pasar 200 años de tortura, martirio, saqueo, abuso, violaciones y humillaciones contra nuestra nación. Hemos tenido que soportar a tantos delincuentes que fungían de ser presidentes del Perú y eran simplemente cochinadas de ladrones, aquellos presidentes que pasaron por el Palacio de Gobierno de nuestra capital Lima. Un país podrido en todas sus estancias no puede continuar como hoy está en estos momentos, gracias a nuestro hermano campesino Pedro Castillo Terrones. Nos está dando la oportunidad para salvar nuestra patria. Nuestra patria nos necesita, nuestra patria nos está llamando, y cada pecho de un hombre peruano y una mujer peruana, juntamente con los licenciados de las Fuerzas Armadas y los que están activos, tenemos que tomar acción y defender lo que nos corresponde. Hemos heredado de los incas y de mis ancestros la tierra sagrada que nos vio nacer.
No podemos ignorar. No podemos seguir escuchándolas. Hermanos, si ustedes dicen cierren el Congreso, ¿a quién le estamos pidiendo? Somos nosotros, carajo, tenemos que cerrar el Congreso. Y no solamente cerrar, tenemos que destruir ese edificio, está lleno de ratas. Ese edificio está lleno de ratas, ladrones, camaleones, dinosaurios. De una vez por todas tenemos que destruir ese Congreso. Solamente alberga a incapaces, alberga a ignorantes, alberga a pillos, corruptos y ladrones. Y nos corresponde hacer historia, escribir con sangre, carajo, esa página. Tenemos que cerrar y tumbar ese Congreso. Pues muy bien. La situación en Perú es bastante compleja. Es un proceso abierto. Y pues vamos a seguir la información. Vamos a seguir viendo, a ver en qué para esto. Pedro Castillo ha solicitado el asilo político a México de manera formal a través de su abogado, que ya cambió de abogado porque el primero dijo que le habían dado un líquido que lo había atontado y que por eso había leído el mensaje que leyó, y pues eso está medio extraño. Pero no sería nada descabellado. Pero decirlo con tanta ligereza sin que primero le hagan un examen médico, pues está un poco... Pues es que está complicado el asunto. No se puede declarar algo con absoluta certeza. Yo lo único que estoy viendo es que la derecha latinoamericana, peruana, no ha tomado buenas decisiones. Se lo voy a poner así. Imagínense que hicieran eso aquí en México al presidente López Obrador. Y le van a empezar a llamar dictador. Van a empezar a llamarlo gobierno golpista. Cuando es un presidente que fue elegido por más de por el 53% de los votantes el día de la elección. Más de 30 millones de votos de la lista nominal de electores. Hay que analizar el problema desde muchas aristas. Dice, se negó. Sí, se negó. E incluso escribió una carta de puño y letra en la que decía que no confiaba él. No confiaba él en los médicos que le estaban mandando el gobierno. Pedro Castillo, efectivamente, ha rechazado este tipo de asistencia médica. Sinceramente, yo también lo haría. Dice Guillermo Bermejo Rojas, que es cercano al presidente Castillo. Dice, hoy visité al presidente Pedro Castillo. Me autorizó a difundir esta carta con su firma. Y @ Latina Noticias, RPP Noticias, Éxitos AP y Telesur. Dice, en la tarde de ayer, un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento. Igualmente, el día de hoy, volvieron con lo mismo por haberme negado, por seguridad y mi integridad. No descarto que este plan maquiavélico esté dirigido por la señora fiscal de la Nación, el presidente del Congreso y la señora Dina Boluarte. Atentamente, y viene la firma, dice, es de Pedro Castillo Terrones, presidente del Perú durante 1 año 5 meses. Pues sí, es que miren, les voy a decir, y lo voy a poner, dice, sí se quiso hacer examen médico, pero se negó. Güey, estimado Álvaro, si llegan a quererte hacer un examen médico, personas encapuchadas, y te quieren sacar, o sea, te quieren meter una jeringa, ¿tú qué vas a hacer? Sí, a ver, me pongo a ver, a establecer. Pues no, yo también me negaría, por supuesto. Por supuesto que me estaría negando. ¿Por qué no mostrar el rostro de las personas? Personal médico. Supuestamente. O sea, ya desde ahí, por eso les digo sosteniendo, la derecha peruana es estúpida. Sinceramente. Se presentaron, se identificaron, híjole. Ya mira,
con todo lo que ha hecho la derecha, cualquier cosa que pueda decir, como dice el meme, no lo sé, Rick, parece falso. Pero bueno.